Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a los 8 juristas que hoy tenemos en la mesa. Muchísimas gracias al presidente del Consejo General del Poder Judicial, señor Guilarte. Muchísimas gracias a los compañeros de Más Democracia y juristas también, Gloria Elizo y Rafael Rubio, por ayudarnos a organizar este debate que desde Más Democracia hemos querido plantear con una vocación de servicio público. Llevamos más de 5 años debatiendo sobre la reforma o sobre o qué hacer con el Consejo General del Poder Judicial. A lo largo de todo este tiempo han ido apareciendo diferentes propuestas de cómo deberían nombrarse esas personas del Consejo, de cómo esos vocales tendrían que ser elegidos de una u otra manera. Desde Más Democracia, ya en el año 2020, y elaborado por el profesor Villoria, que hoy nos acompaña, hicimos ya una propuesta que hoy tendremos ocasión de volver a recordar acerca de cómo pensamos que sería la forma más idónea de abordar esta renovación. Pero somos conscientes que durante estos 5 años, decía, han ido apareciendo en la escena pública por parte de juristas, profesionales, organizaciones de la sociedad civil, distintas propuestas de qué hacer en torno a este tema. Y curiosamente cuesta mucho articular un debate público y ciudadano que vaya al meollo de la cuestión, que vaya a cómo debe abordarse este problema, a qué tipo de propuestas serían las más idóneas desde el punto de vista de lo que Más Democracia defiende, que es conseguir entre todas y todos una democracia de mayor calidad. Por lo tanto, hemos pedido a personas, insisto, con una vocación claramente jurídica o politológica, pero con una clara vocación de servicio público, hemos pedido que vengan aquí a contarnos de una forma muy concreta y muy sintética cuál es su propuesta, cuál es lo que ellos y ellas están planteando para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y que se sometan también a un comentario de 2 expertos, Gloria Elizo y Rafael Rubio, como comentaba antes, que nos ayuden a entender mejor la concreción de esas propuestas y nos ayuden a contrastarlas. Son, insisto, 8 propuestas ya elaboradas, se conocen, pero necesitamos profundizar en ellas para ver exactamente qué es lo que proponen de nuevo y si podríamos encontrar puntos en común o cómo se podrían abordar desde un debate público, informado, que en definitiva es lo que ayuda a mejorar la calidad de la democracia, que es lo que nos dio sentido al colectivo Más Democracia. Así que no nos alarguemos a las presentaciones porque son muchas personas las que tienen que compartir esas propuestas con toda la sala, y me gustaría empezar dándole la palabra a Vicente Guilarte, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Él tendrá que salir un poco antes de terminar, por lo tanto va a hablar en primer lugar y luego las personas de la mesa podrán hacer algún tipo de comentario, pregunta, etcétera, a las propuestas. A partir de ese momento el resto de propuestas serán conocidas públicamente y serán comentadas tanto por Gloria Elizo como por Rafael Rubio para ayudarnos a entender mejor la concreción de las mismas. Presidente, me ha dicho que le trate de tú, con lo cual le voy a tratar de tú. Vicente Guilarte, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días. Abreviando. Lo primero, evidentemente, pues agradecer a todos los organizadores este acto. Yo creo que es muy interesante porque no hay que cansarse mientras estemos en esta situación, cansarse de volver un poco con lo mismo. Me he disculpado con la organización porque me tengo que ir sobre la 1:15, 1:20, y lo que más lamento es que no llegue a escuchar a mi compañera durante tanto tiempo, Concha, con quien, bueno, ideológicamente he estado tan próximo y a veces tan distante, pero con quien tengo una magnífica relación y me gustaría, tras no verla durante un tiempo, me gustaría escucharla. Confío llegar. A los demás miembros de la mesa, muchos conocidos, pues yo creo que sois, si no más importantes, tan importantes como yo a la hora de hacer los planteamientos que hagamos. Yo voy a ser muy sincero. Creo que he pecado por un lado de soberbio, por otro lado también de sincero. Digo que he pecado de soberbio porque yo pensé que cuando yo accedí al cargo de presidente, agradezco que no me digan mucho eso de en funciones, por sustitución, vicario, bueno, etcétera. Pensé que la única función que yo debía cumplir, aparte de las naturales del cargo, pues era propiciar la renovación del Consejo.
digo que fui soberbio. Pensé que mi opinión podía tener algún peso, no tanto por mí, sino por lo que representaba. He observado que no ha tenido prácticamente ningún eco público. En privado, bueno, muchos compañeros, mucha gente, muchos juristas, pues me han jaleado, siguen esa línea. Yo creo que no tiene mucho sentido que siga en esa línea, aunque lo voy a volver a decir hoy. Y digo también que he sido sincero. No aspiro a nada. Yo tenía y tengo mi vida organizada. Estoy en la última fase de mi vida profesional. Soy mayor. Estoy aquí por mayor, por viejo. Para ser más vejatorio, soy el más viejo de todos los que se integran en el Consejo. Y todavía espero volver a mi otra vida. Mi propuesta la conocen todos, no voy a... Bueno, la conocerá alguno, no todos. No voy a repetirla mucho, pero la sensación que tengo respecto de ella son sensaciones que quizá no sean ciertas, pero son sensaciones mías. He hablado al principio de la sinceridad, pues por eso las voy a exponer. Yo creo que hay dos problemas para que una propuesta como la mía o parecidas tenga algún éxito. La primera es que estamos en manos de la política y la política evidentemente quiere, aunque no lo digan, captar su cuota de poder en el ámbito del Poder Judicial. Cualquier fórmula que busque evitar ese problema, cualquier fórmula que busque, como yo he pretendido, objetivar nombramientos, por ejemplo, marginarlos del debate político, creo que va a tener dificultades porque la manera con la que se está negociando, la manera con la que se está organizando, si es que algo se ha hecho, la renovación del Consejo, está en manos de, hablo genéricamente, de la política, que creo que tiene unos objetivos que son naturales para ellos, pero que no son los que, desde el punto de vista de la independencia, hablemos, y separación de poderes, desde la independencia judicial, nos gustaría que fueran los que primaran. Ese es una realidad que yo creo que está ahí bastante presente y que dificulta enormemente o que va a dificultar persistentemente cualquier solución que no pase por el mantenimiento de esa pretensión de obtener su cuota en el funcionamiento de lo nuestro. La segunda cuestión se me ha olvidado, no sé cuál era, la que soy mayor. Quizá, sí, no, antes de la propuesta iba a decir que había otra razón que dificultaba. A lo mejor me la recuerdo cuando me pregunten algo, porque debe haber otra que creo que dificulta. Pero la principal es la anterior. La propuesta, muy sencillamente expresada. Yo he buscado diluir, precisamente por eso, el interés de la política por la captación de los vocales, de tal manera piensan que captando vocales luego van a ser quienes propicien nombramientos de afines y esa correa de transmisión política se va a perpetuar en los que designen. Bueno, pues para evitar eso, sin que me parezca decisivo el cambio de modelo por el que discurren las dos ideas básicas de los negociadores, modelo parlamentario, modelo corporativo, sin entrar en ello, que yo creo que no es importante, o que es menos importante, o que se puede diluir su importancia, planteado pues rebajar esa apetencia por la captación de los vocales, objetivando los nombramientos de los altos cargos discrecionales, que yo creo que es lo principal o es la función más importante al día de hoy del Consejo, del Poder Judicial. Respecto de sus restantes funciones,
Es evidente también, yo creo, que no hay excesiva o ninguna queja, funciona con relativa normalidad y sigue funcionando con relativa normalidad. Para ello, pues mi propuesta consistía, muy elementalmente dicha, lamento ser cansino porque lo he dicho bastantes veces, pues en que los cargos gubernativos los elijan los propios jueces. Hay una variante que me ha ofrecido, le cito porque es él, el presidente del TSJ de Baleares, Carlos Gómez, hombre que me ha ayudado mucho en formular una propuesta definitiva. Hay una variante que es que sea no por los propios miembros si es del TSJ, por los miembros de la comunidad autónoma, si es la audiencia provincial, los jueces de la provincia, que consistiría, y así me lo dijo, en hacer rotatorio entre, por ejemplo, el TSJ, entre los miembros de las distintas salas que integran los TSJs y lo mismo entre las secciones de las audiencias provinciales, de tal manera que no hubiera esa elección directa, sino que fuera por rotación de los miembros. A su juicio, y es valorable, ya los jueces participan en las salas de gobierno y es el contrapeso a un cesarismo posible de un presidente elegido a través del sorteo, a través de la rotación. Altos cargos judiciales, jurisdiccionales ya del Tribunal Supremo, yo lo he dicho con absoluta sinceridad. Yo he nombrado magistrados de la Sala Segunda y la última sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda que he leído, quizá ha coincidido la última con la primera, fue a propósito de la responsabilidad civil derivada de delito, pero yo de derecho penal y de otras muchas materias no sé nada. A pesar de ello, pues, o sé muy poco. A pesar de ello, pues yo he designado miembros de la Sala Segunda, de la Tercera, de la Cuarta, de la Quinta y de la Primera, que es de lo único que puedo tener algún conocimiento. A mí esto me chirriaba. Yo creo que hay que buscar una fórmula para que la élite jurisdiccional responda efectivamente a criterios de mérito y capacidad. Yo la he ofrecido, pues no parece difícil, si hubiera un consenso para hacerlo, es crear una comisión de selección ajena a cualquier partidismo, con algún miembro del Consejo, si hay especialista en la materia, con algún magistrado del Tribunal Supremo y con profesionales de prestigio, si existen, sí que existen en la materia para integrar. Y quizá para evitar esa posible quitar una competencia importante al Consejo, también me lo dijo Carlos Gómez, pues sería oportuno, podría ser oportuno valorar el que esa comisión de selección designe muy motivadamente y desde la especialización el magistrado que pudiera ocupar esas plazas, y que esa decisión de la comisión fuera visada de alguna manera por el Consejo, por el Pleno del Consejo, que pudiera apartarse de ella motivadamente y rechazar esa designación si entendiera que no se había ejercitado rectamente las funciones de esa comisión, que no hubiera respetado el principio de mérito y capacidad. Bueno, es resumidamente mi idea. No pretendo imponerla, yo, por descontado. Es una mera sugerencia participativa, dije yo. Hay que mover el árbol. Esto tiene que llegar a algún lugar. Pero también, y era lo segundo que quizá se me había olvidado, y un minuto todavía. Medio. Pues no la digo. Sí, perdón. No. Sí, es que no soy, yo soy universitario. Y teníamos que hasta contar 50 minutos hablando de la... Bueno, se me ha vuelto a olvidar. Al día de hoy creo que las circunstancias imponen un pacto mayor. O sea, que es que al día de hoy no se trata ya solo de buscar 10 nombres y 10 nombres,
11 y 9 o lo que sea, y echarles al mundo, y que con criterios políticos, porque seguramente no habría otra opción, elijan 120 cargos judiciales. Yo creo que hay que buscar al día de hoy una fórmula más global. Hay que arreglar el problema de futuro. No podemos transmitir a la siguiente o al siguiente Consejo la realidad que estamos viviendo. No podemos transmitir la idea de que les van a designar políticos y que ellos van a actuar con criterios políticos. Yo creo que hay que buscar fórmulas, insisto, en la objetivación de los cargos. Y bueno, esa es un poco mi idea básica del tema. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que la propuesta, efectivamente, aunque era conocida en sus grandes rasgos, ha quedado mejor definida y muy claramente expuesta. No sé si alguien de los de la mesa quería hacer algún comentario, alguna reacción en torno a esta propuesta. Bueno, pues Gloria Lizo, que estaba prevista como comentadora, por favor. Bueno, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Vicente, por la intervención. Yo creo que ha sido lo suficiente breve como para dibujar un mapa completo, ¿no?, de cuáles son todos los ejes de discusión que se pueden plantear en esta mesa. O sea, de una forma lineal. Yo creo que el tema fundamental, que es bueno, la legitimación democrática o no que hay detrás de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tú, de una forma más plástica, le has llamado casi de designación de lo nuestro, ¿no? Pues marca un poco, ¿no?, los dos ejes de discusión que tenemos ahora mismo, ¿no? Si estamos hablando, y entre comillas, de un órgano asimilado a, digamos, a un comité de empresa en el que los propios jueces o los propios miembros de la carrera judicial se organizan a sí mismos, o si es necesaria la intervención de la soberanía popular de representación delegada por parte de las Cortes Generales para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que esa es la clave, porque detrás de la clave de la designación del Consejo está el modelo de justicia que queremos tener. No es una designación baladí, con más o menos funciones por parte del Consejo, como puede ser del tema de designación de nombramientos, que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en esta mesa que hay que objetivarlos, ¿no?, que hay que partir de bases objetivas para la designación y que no puede ser un cambalache. Es muy importante, por ejemplo, en este tema, me voy de soslayo porque recuerdo la reforma de la Ley Orgánica del Consejo de Poder Judicial del 2018, que ya derogaba el modelo de la reforma de Gallardón del 2013 y que está pendiente de entrar en vigor por una disposición transitoria. A lo mejor sería tan fácil empezar a limitar cuáles son las propias funciones del órgano del Consejo General del Poder Judicial, derogando por mayoría absoluta, no hace falta una mayoría cualificada, cuáles son las propias competencias y cómo tiene que regirse el propio órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Es una decisión inmediata, que es parte de una voluntad política inmediata. Quizá en el 2018 se pensó que el próximo Consejo iba a estar en el 2019 y por eso se introduce esa disposición transitoria, ¿no?, para que el nuevo Consejo atribuyera o estuviera actuando con esas nuevas competencias. Bueno, pues yo creo que esa es una de las medidas inmediatas que tienen mucho que ver también con ese modelo de justicia de órgano de gobierno del Poder Judicial. Y luego, si se me permite ampliar la reflexión, que para mí es fundamental, es qué modelo de justicia vemos detrás del modelo de designación del Consejo General del Poder Judicial. Porque tenemos un problema que muy groseramente ha puesto el bloqueo encima de la mesa, y es que hay un desprestigio, hay que asumirlo como tal, del Poder Judicial, igual que hay del resto de instituciones democráticas. Lo hay porque, bueno, han sucedido cosas que han sido extraordinariamente groseras y que han puesto encima de la mesa una desafección, no solamente del Parlamento, que también, sino también del Poder Judicial. Y a mí me gustaría, en ese sentido, interpelar, aun estando de acuerdo en varios matices, en ese modelo de democratización del Poder Judicial, que yo creo que es fundamental, y la necesidad de revalidar la credibilidad y la fidelidad por parte de la ciudadanía de un Consejo General de Poder Judicial que en estos momentos, y también de la propia Administración de Justicia, yo creo que ha salido tocada de esta crisis. Bien, yo la primera parte no... claro, es lo que actualmente llevan 5 años discutiendo las dos vías, si un modelo u otro. Yo lo que pretendo es salir de esa discusión que no ha llegado a ningún término. Lo digo el refrán castellano. Cuando un tonto coge la linde y la linde se acaba, el tonto sigue. Aquí no hay nadie tonto, evidentemente, pero realmente lo que percibimos es que
cada negociador, que quizá también lo diga, parece que actualmente un poco tienen más interés en culpabilizar al otro del desencuentro que en evitar el desencuentro. Es una sensación. Yo lo que pretendo es no entrar en ese debate, que es un debate constitucional, para el que yo no estoy muy capacitado, si elección parlamentaria o elección. Y por eso mi idea era ofrecer esa fórmula que trataba de diluir ese problema. Evidentemente, sea corporativa o sea parlamentaria, habría que limar alguna cuestión sobre que pudiera reforzar la apariencia de independencia de los nombrados. Pero en eso no he entrado. Creo que tiene que buscar una fórmula intermedia y eso es lo que ofrecía. Y también quiero decir otra cosa. Esta deslegitimación que se está produciendo no es del Poder Judicial. Yo creo que los jueces siguen funcionando. Hay 5.600, yo creo, pues me atrevo a decir que 5.990 funcionan muy correctamente el día a día y con dificultades, con escasez de medios, y creo que hay que ponerlos en valor. La deslegitimación que comentas viene un poco del Consejo. Se identifica un poco la idea de esa falta de credibilidad con el funcionamiento del Consejo, pero que además el funcionamiento del Consejo pues viene muy no somos los culpables de seguir, yo lo digo siempre, ojalá, si yo me voy, que es otra cosa que parece que es importante, pero ¿qué más dará que yo me vaya o que yo me quede? Si yo me voy, si se arreglara, ahora mismo, lo que hemos dicho, firmo ahora mismo, me voy y que se arregle y que se acabó el problema, porque en el Consejo a veces también hay que mirar lo que uno no ha hecho bien. Yo creo que en el Consejo hay cosas que no hemos hecho bien. Hemos fomentado algo que yo creo que no debiera haberse fomentado. El ejemplo fue cuando hubo que elegir magistrados del Tribunal Constitucional, se formaron dos bloques, bloque conservador y bloque progresista consultanciador. Es el ejemplo. Estábamos dando el ejemplo de lo que no debe hacerse, por lo menos esconderlo, que hacer una negociación política dentro del Consejo para nombrar. Yo dije que era el grupo mixto, nadie me llamó, nadie en su caso. Y bueno, pues me parece que hemos dado una imagen que no es la adecuada y eso lo hemos fomentado desde dentro. Y en otras cuestiones es evidente que se ha formado, Concha se resistía mucho a tener que asumirlo y me parece muy bien que renunciara porque no le parecía bien, quizá fue esa una de las causas. En muchas ocasiones pues hemos hecho eso o se evidencia de cara a la ciudadanía y a todo, pues lo de los bloques. A mí me pareció eso profundamente equivocado el mensaje, pero no hay que confundir también deslegitimación o descrédito de la justicia con el posible descrédito del Consejo, del Poder Judicial, en el que influyen además muchas circunstancias externas ajenas a nosotros. Muchísimas gracias, presidente. Yo creo que ha quedado clarísimo. Vamos a ir avanzando para conocer el resto de propuestas de la mesa. A partir de este momento, cada uno de los expertos que están en la mesa y de las expertas tendrán 10 minutos para plantear su propuesta y otros 5 de comentarios con Gloria Lizo o con Rafael Rubio. Nos acompaña Victoria Muñoz del Foro Judicial Independiente. Victoria, cuando quieras. Buenos días. ¿Se me oye bien? Entiendo. Sí, gracias. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, es obligado, por supuesto, agradecer, como ya se ha hecho anteriormente, la invitación a estas jornadas en nombre de Foro Judicial Independiente. Antes de empezar, me gustaría destacar 2 cosas para nosotros muy importantes. La primera es que nuestra asociación, Foro Judicial Independiente, surgió y tiene como eje esencial la independencia y la despolitización del Poder Judicial. La separación entre la justicia y la política es una garantía básica para nuestro Estado de Derecho. No en vano, llevamos más de 20 años luchando por un Consejo General del Poder Judicial elegido en su mayoría por sus pares, por los jueces. En ese sentido, el preámbulo de nuestros estatutos recoge, y leo textualmente, la explícita voluntad de sus miembros en restablecer la figura del juez desligado de vinculaciones políticas expresamente proscritas por la ley orgánica, que constituyen la causa y el presupuesto de la iniciativa por la que surgimos. En segundo lugar, que la presencia de nuestra asociación hoy aquí
la defensa del sistema de elección del Consejo que postulamos tiene como único objetivo el servicio a la justicia y a los valores constitucionales, no la defensa de ningún interés asociativo, por supuesto. Estamos en una situación particularmente privilegiada para poder informar a la sociedad de la labor y de las prioridades del Poder Judicial. Entrando ya en materia, el título del debate es ¿cómo nombramos al Consejo? Pues quizás respondiendo con dos preguntas, es necesario antes que nos preguntemos ¿por qué es tan importante en un Estado de Derecho la forma de elección del Consejo? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí con la situación del Consejo? ¿Qué hay que cambiar? Ello nos dará las claves para poder indicar un sistema adecuado para la renovación del Consejo. Pues la respuesta a la primera pregunta, desde nuestro punto de vista, y yo creo que es algo de consenso general, es que en un Estado de Derecho, en una democracia liberal, son esenciales los mecanismos de contrapeso, de control, de rendición de cuentas, para un adecuado equilibrio y para la separación de poderes. Las sociedades democráticas y sus instituciones es normal que atraviesen periodos de crisis, como la que está atravesando actualmente el Consejo, en los que los mecanismos que la sustentan se ponen a prueba. El poder, como ya se ha expuesto anteriormente, es por naturaleza expansivo y las democracias a veces sufren presiones y retroceso en los mecanismos constitucionales de control del poder ejecutivo. Es algo normal en la vida de las democracias. Estos mecanismos de contrapeso, de check and balance, son esenciales para la garantía y para el mantenimiento de la democracia y para la supervivencia del Estado de Derecho en sí mismo. El discurso dialéctico que se ha apuntado anteriormente, que contiene la tesis de que el Poder Ejecutivo es el único depositario del mandato democrático y, por tanto, el único que tiene la legitimidad democrática, en realidad lo que está encubriendo es un verdadero intento del Poder Ejecutivo o, en su caso, legislativo, que están, en cierto modo, desdibujados, de perpetuar el control, de funcionar sin contrapesos. El Poder Judicial es, por tanto, uno de los mecanismos de control más importantes que existe y más eficaces en la actualidad para controlar los excesos del Poder Ejecutivo. La fusión en no pocos aspectos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo ha dejado solo al Poder Judicial en la balanza del tradicional esquema de la separación de poderes. A su vez, el Consejo es el órgano de gobierno de los jueces y en él se residencian las decisiones tan importantes como la que ya se apuntaba anteriormente, como los nombramientos discrecionales de la cúpula del Poder Judicial. En el contexto internacional, no puedo extenderme demasiado, pero es evidente que los organismos e instituciones llevan décadas diciéndonos lo evidente a este respecto. Sin ánimo de exhaustividad, simplemente citaremos, por ejemplo, la recomendación 9412 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que habla de que dentro de la independencia necesaria del Poder Judicial, la existencia de un órgano de gobierno formado por jueces elegidos en su mayoría por los propios jueces es algo esencial. En el mismo sentido, la Carta Europea sobre el Estatuto del Juez del Consejo de Europa habla y destaca el valor de la independencia del Poder Judicial para el poder democrático, para el Estado democrático de Derecho y la importancia de un órgano de gobierno no controlado por otros poderes. Asimismo, también el Comité Consultivo de Jueces Europeos habla de, valora diferentes alternativas y habla de la composición mixta que presenta la ventaja, por un lado, de evitar el corporativismo y, por otro, de reflejar las distintas corrientes de opinión dentro de la sociedad. No me voy a extender, pero bueno, en fin, está la Comisión de Venecia, el Greco, el Grupo de Estados contra la Corrupción. La Unión Europea también considera dichos presupuestos como garantía de los derechos de los ciudadanos y de la democracia. La Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas también, que habla de que los consejos judiciales deben incluir a jueces entre sus miembros, que los jueces miembros del Consejo deben ser elegidos por sus pares, con arreglo a métodos que garanticen la representación más amplia posible del Poder Judicial a todos los niveles, que la elección de miembros legos del Consejo debe encomendarse a autoridades que no sean políticas, que la selección y el nombramiento de los miembros de un Consejo Judicial debe llevarse a cabo de manera abierta y transparente y para prevenir las denuncias de corporativismo. En fin, yo creo que hay un consenso generalizado a favor de esta cuestión. Y la segunda pregunta, que es ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues yo creo que aquí es obligado mencionar lo que yo creo que luego saldrá, que es la famosa sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que en un alarde, a mi juicio, de ingenuidad,
validó la interpretación constitucional de que los 12 vocales judiciales pudieran ser elegidos por otras instituciones como el Congreso de los Diputados o el Senado, siempre que se nombrara personas ajenas a la confrontación entre los distintos partidos políticos. Aunque es cierto que vino a reconocer el alto riesgo que ya mencionaba de que con el sistema que se instauraba se introdujera la lucha partidaria dentro del Consejo. Pues bien, ese alto riesgo se ha convertido en realidad y la utopía de la sentencia nunca se ha cumplido. Por lo tanto, el sistema de reparto partidista del Consejo está herido de muerte. Cuanto más tiempo tardemos en cambiar el sistema, menos prolongaremos la agonía que no desembocará en otra cosa, sino en descrédito institucional. Por tanto, es urgente que haya un sistema de elección de los vocales del Consejo, en su mayoría, no en su totalidad, por los jueces, que constituye ya una solución urgente. Antes de abordar nuestro sistema, diría que los que lo elaboraron o participaron en su elaboración dijeron o anotaron 2 epígrafes que resumen muy bien el análisis del mismo. En primer lugar, recogían una frase de un historiador que se llama Tony Judt, que decía: ¿por qué es importante la votación? Porque, como sabían los griegos, la participación en la forma en que se nos gobierna no solo aumenta el sentido colectivo de la responsabilidad por los actos de gobierno, sino que también contribuye a que los líderes se comporten honestamente. Y la segunda frase es un refrán que decía: el diablo está en los detalles, que refleja que la forma del sistema también será muy importante para alcanzar el resultado que buscamos. Las bases, resumiéndolas muy brevemente, de nuestro sistema es que partimos de que el Consejo no es un órgano representativo, es un órgano de gobierno de los jueces, que eso tiene muchas implicaciones, que aspiramos a que sea un órgano plural y proporcional, es decir, que no por motivos de representación como forma de garantizar su pluralidad, sino que se tengan en cuenta en su seno las distintas opiniones mayoritarias y minoritarias y, por tanto, sus decisiones serán fruto de un debate sosegado y contrastado de las distintas mayorías y minorías. Proponemos un sistema de elección directo, proporcional y con voto cualificado, no con voto mayoritario, que evitará que exista un control por organismos o por asociaciones o por agrupaciones del propio sistema de elección del Consejo. Y bueno, luego ya brevemente hay 10 puntos claves del sistema electoral. En cuanto al cuerpo electoral y candidatos, son todos los que figuren en el escalafón de la carrera judicial en activo, la organización a cargo del Consejo bajo el control de la Junta, candidaturas abiertas, los jueces pueden proponer candidaturas individuales, un sistema de avales que permita la participación de todos, no me voy a extender, pero bueno, es mucho más detallado, una candidatura completa de 12 candidatos, con un miembro al menos de cada una de las 3 categorías para que puedan participar todos, listas abiertas. Cada elector podría votar a 6 candidatos, valoramos distintos sistemas y al final optamos por este sistema que permitía una mayor representatividad y proporción de todos. Bueno, en fin, una campaña electoral, votación voluntaria y no obligatoria, telemática y, por último, bueno, con una cláusula antibloqueo para que pueda funcionar en el caso de que la parte de los vocales no judiciales, porque serían los 12 vocales judiciales más los 8 que deberían ser ajenos a la política, pues en el caso de que se produjera un bloqueo y no fueran nombrados, que pueda funcionar de forma autónoma con los 12 vocales judiciales cuya elección es automática. Muchísimas gracias, Victoria Muñoz. Sé que os voy corriendo con el tiempo, pero son muchas propuestas, creo que todas tienen que tener cabida y tenemos que escucharlas. Entonces vamos a intentar todos hacer un ejercicio de síntesis. Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense. Bueno, y miembro de Más Democracia. Vale. Para ajustarme un poco y poder ajustar los tiempos, o sea, quizá en la propuesta, que es muy detallada y aunque no te hemos dado tiempo a expresarla con todo el detalle, yo creo que más o menos ha quedado claro. Me parece que la parte en la que ha habido más críticas y quizá no, o sea, por la falta de tiempo no ha quedado claro y se podría desarrollar un poco más es, o sea, ¿por qué el sistema de alguna manera disuelve el peso de las asociaciones, ¿no? Porque como tú planteabas en algún momento,
o sea, hay un cierto peligro que se considere que se está tratando de sustituir un equilibrio de poderes en la que el poder político pues trata de equilibrarse de alguna manera por un equilibrio de poderes corporativo, que tampoco entiendo que es el objetivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto en la propuesta pues es posible o creéis que se disuelve, o sea, que se evita ese peligro de que las asociaciones resulten, en último término, acaben siendo determinantes, ¿no? Pues efectivamente no es ni la propuesta busca garantizar los intereses de la asociación, ni mucho menos, ni tampoco de las asociaciones del colectivo en general, sino que lo que busca es la participación de todos en el proceso. Precisamente por eso una de las claves es que se abre a los no asociados. Si lo que estuviéramos intentando fuera la protección de los intereses asociativos, no se hubiera abierto a toda la carrera. Aparte de eso, se diseña un sistema de votación que no es mayoritario, sino que es el voto ponderado. A veces de forma coloquial decimos que es el sistema tipo Eurovisión, que es la única manera a veces de entenderlo, y valorando distintas alternativas, que por supuesto pueden ser valorables todas ellas, pero bueno, he pensado que de una lista de 12 votar a 6 permite evitar todo tipo de componendas entre todo tipo de asociaciones, agrupaciones, simplemente que la elección del Consejo refleje la mayoría del sentir de toda la carrera, que estén casi todas las opciones representadas y que fruto de ese debate puedan salir las decisiones más acertadas y más correctas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar conociendo la propuesta de la Asociación Francisco de Vitoria. Tenemos con nosotros a Sergio Oliva. Sergio, cuando quieras. ¿Qué tal? Muy buena. No sé si se me escucha. Agradecer a la Fundación, así como la ha tenido por hacer este tipo de iniciativas. Yo creo que son fundamentales para poder conocer la problemática existente. Y está bien que continúe yo a mi compañera de foro, porque el sistema que ha referido es el mismo que tenemos nosotros, es decir, es un acuerdo que llegamos Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria, que en la actualidad tienen 1.200 asociados y tienen la suerte que son verdaderamente independientes. Y esto lo digo remarcado, porque en 40 años de historia de consejos solo han tenido un vocal. Yo, ciudadano, me plantearía, ¿por qué Francisco de Vitoria, y ahora ya me represento a mí mismo, con 40 años de historia, no ha sido llamado por un político para participar en el consejo? Yo no digo que los llamados por Jueces por la Democracia o por la Asociación Profesional de Magistratura tengan componentes de tipo político, pero el ciudadano tiene que hacerse esa pregunta. Y por eso nosotros entendemos que nuestra posición tiene un refuerzo, al menos desde el punto de vista intelectual y ético, que tiene que ser trasladado a la ciudadanía. Y precisamente por eso, porque nosotros, que ahora mismo nuestra asociación está cerca de los 1.000 asociados y que nos beneficiaría un sistema mayoritario de elección de los jueces, porque siempre tendríamos 4 o 3 vocales, hemos decidido sacrificar esa posibilidad por el bien de la carrera judicial, porque queremos el bien de la carrera judicial, y para que la carrera judicial esté bien representada y ejerza de manera plural la vida que tiene y la riqueza que tiene las personas en la carrera judicial, es fundamental un sistema como el que ha defendido Foro Judicial Independiente, que garantice la representatividad, la pluralidad del sistema. Y no me voy a adentrar en los 10 puntos, animo a todos los ciudadanos y las ciudadanas que tengan interés en conocerlo, que entren en la página web de la asociación y que busquen cuál es el sistema, porque garantizaría de manera fiel que tanto asociados como no asociados, que actualmente están en un 42% de la carrera judicial, sean escuchados y tengan posibilidad real de participar en ese sistema. ¿Por qué digo que es vital? Porque hemos analizado la historia de nuestro Consejo. En el año 1980, cuando se crea la primera ley orgánica del Poder Judicial y se decide que los jueces elijan a los 12 vocales de origen judicial, que ahí nadie dudó de la legitimidad democrática de esa forma. Dio validez porque evidentemente el constituyente ya tenía la idea de que fueran los jueces los que eligiesen a los 12 vocales judiciales. Recordemos, hay 20, no hay 12, hay 20 y solo pedimos que los 12 de origen judicial sean elegidos por la carrera judicial. Pues como digo, el error de esa forma de elección desde el año 1980 radicó en el sistema electoral. En aquel tiempo únicamente había una asociación profesional de la magistratura, que era la única existente, aunque dentro de la misma había distintas corrientes ideológicas, y al existir un sistema mayoritario de elección,
solo ganó una corriente, por así llamarlo. Esto dio pie a que el Grupo Socialista, ya que estaba en el propio proceso constituyente pensando de que este sistema no era el más correcto en relación con la legitimidad democrática que ya se ha dicho en este acto, pues ya se animó a cambiar la ley orgánica en el año 85, ya se validó en la triste, y yo creo que es una de las peores sentencias que ha dictado nuestro Tribunal Constitucional, que respeto profundamente incluso al ponente y al resto de miembros, porque creo que un tribunal no está para hacer premoniciones. Una premonición en un tribunal habla mal del tribunal. Un tribunal no puede permitirse el lujo de decir que hay un riesgo de que los partidos dominen este sistema parlamentario. Y tristemente hemos pasado de un sistema de elección parlamentaria a un sistema partitocrático. El parlamentario actual no es libre ni está elegido por el pueblo, que así debería ser, sino es una correa de transmisión de los partidos políticos. Es la triste realidad. ¿Cómo si no se puede explicar que en más de 5 años los presidentes del Congreso y del Senado no hayan sido capaces, ya tanto del PSOE como del Partido Popular, de convocar los plenos de renovación de del Consejo General del Poder Judicial? La realidad es porque los parlamentarios no son capaces ni tienen libertad de poder mirar los currículum de los compañeros vocales que se han presentado a la renovación y discutir en los plenos como debería ser si son válidos o no para formar parte del Consejo. Creo que eso es un drama. Precisamente eso demuestra que el sistema está fracasado. Ningún sistema que permita que esté un órgano 5 años en funciones es un sistema válido. Y cualquier argumentación o parche que queramos darle a ese sistema solo nos abocará al fracaso posterior y futuro. Por eso es fundamental tomar en consideración estas cuestiones ya indicadas desde el punto de vista de recomendaciones europeas, como he dicho mi compañera, y abordar la reforma de manera definitiva del sistema de designación de los 12 vocales de origen judicial, con un sistema, como digo, que dirija la carrera judicial. Esto también radica, y ya acabo, en el planteamiento de qué pensarán los excelentes y extraordinarios juristas, una generación de juristas excelentes, repito, que no han podido ser nombrados para ser magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, porque tiene el Consejo actual vetada la capacidad de nombramiento. Hemos perdido una generación excelente de juristas para enriquecer nuestro país por vía de la jurisprudencia. Y los culpables, como ya ha dicho el presidente, no son los vocales. El desprestigio viene de fuera. Somos más de 5.300 jueces y cuando se discute de esta cuestión hay una cantidad de prejuicios que únicamente invitan a que la gente y los compañeros, la gente que sale en las universidades, no quieran ser jueces. Me hace gracia a mí cuando dicen que hay que patrocinar, y nosotros estamos no solo de acuerdo, sino que lo apoyamos al máximo, un sistema de becas públicos para acceder con facilidad a ser juez en España, y por otro lado nos digan que los jueces son unos fachas. ¿Cómo es posible ese binomio, ese discurso que existe? Si de verdad queremos a la carrera judicial, hay que ser serios al trasladar la imagen a la ciudadanía. Y yo quiero lanzar esa reflexión únicamente con mirar qué ha ocurrido en el número de opositores desde que hay el sistema de becas del año 2020 a la actualidad, que han reducido de 4.300 a 3.700 el último año. La gente no quiere ser juez, pero no quiere ser juez porque no sea una vocación y un trabajo excelente y precioso, sino porque los políticos actuales trasladan a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que es el Poder Judicial y que perjudica al país. Muchísimas gracias, Sergio. Pediría, por favor, que nos ciñéramos a los tiempos y a los contenidos, porque si no, no va a haber manera de conocer todas las propuestas. Bueno, aprovechando que la propuesta es la misma y que, por tanto, se ha explicado perfectamente y se ha profundizado perfectamente. O sea, hay un tema de fondo que tiene que ver con la legitimación democrática, que claramente hay posiciones distintas y que es un planteamiento teórico con infinitas consecuencias prácticas, pero en la que quizá yo creo que no podemos, que entraríamos en ciclo, yo creo, de alguna manera, y que va a salir en otras propuestas que tienen que se centran en ese punto, ¿no? Entonces yo quería aprovechar muy brevemente por una cosa que decía el presidente y que de alguna manera tiene que ver con esto, que es la identificación en bloque de las asociaciones con determinadas posiciones, ¿no? Hasta qué punto eso, pudiendo estar de acuerdo en cómo hay o ha podido haber un proceso de deslegitimación por parte de los poderes políticos, como decías al final, pero hasta qué punto las asociaciones pueden tener alguna responsabilidad en ese sentido de funcionar en bloque en determinados temas que tienen una identificación claramente política, que probablemente no se la den ellos, sino que les viene servida, pero que a la hora de la verdad acaba transmitiendo esa imagen, ¿no?
es una extraordinaria pregunta, pero no para Francisco de Vitoria. Sería para APM o para JD. Yo ahí no puedo responder. Yo respondo de los míos. Simplemente ya tendrá oportunidad otras personas de responder esa pregunta. Continuamos conociendo visiones y propuestas diferentes. Concha Sáez, que además el presidente decía antes que quería llegar a tiempo para escuchar tu visión y tu propuesta, así que tienes la palabra. Bueno, es obligado agradecer. Yo estoy muy agradecida a Cristina, a Más Democracia, por haberme invitado a estar aquí. Y me siento muy honrada por estar en este foro, nada menos que en el Ateneo, ¿no? En un lugar que nos transporta a nuestra historia de los últimos 200 años, con figuras como Castelar, como La Gasca, como Valle Inclán, Unamuno y sobre todo mi ateneísta favorito, que creo que fue el ateneísta de pro y que todos tenemos en mente, don Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española. Creo que ahora mismo si él estuviera contemplándonos, si pudiera contemplarnos, se sentiría muy orgulloso de saber que su Ateneo da cabida a un debate como el que tenemos hoy y que en el Ateneo se sigue ocupando y se siguen preocupando por analizar y por reflexionar sobre España y sus asuntos. Dicho esto, yo creo que el primero que tenemos que pensar cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial es en llevarnos a decir algo que no se dice mucho, pero que quizá no se dice porque es obvio, pero a veces cuando no se dicen las cosas se terminan por olvidar. El artículo 122.3 de la Constitución establece un mandato. Se dice que el presidente y los 20 vocales tendrán un mandato de 5 años. Así, sin más, sin paliativos, sin excusas, sin excepciones. Bueno, aquí ya en el Consejo ya se está por el tercer mandato, se va para el 6º mes del tercer mandato, que se dice pronto. Y a mí me parece que esto es mucho más que grave, esto ya es conducir a un órgano tan importante en nuestra arquitectura constitucional como es el Consejo, prácticamente a una situación que puede definirse como irrecuperable y espero que no lo sea. Y por eso estoy aquí, entre otras cosas, porque confío en que no lo será. Yo había preparado esta breve intervención un poco estructurándola a partir de la propuesta del presidente, de Vicente Quilarte, que es la única que he tenido ocasión de leer y de leer en profundidad, aunque ciertamente después de 9 años y medio ya no me ha sorprendido porque es una propuesta que yo ya conocía previamente. Y tengo que decir, y esto no le asombrará a Vicente, que no estoy de acuerdo con su propuesta. Tengo varias cuestiones sobre las que conviene fijar posiciones. En primer lugar, no estoy de acuerdo en considerar que la responsabilidad de la no renovación corresponda a ambos partidos por igual. Esa responsabilidad equidistante no la admito, porque no es verdad, no es cierta. Aquí desde el minuto cero hubo un responsable, que fue el Partido Popular. El Partido Popular fue el que empezó con aquella actitud atrabiliaria de aquel señor que mandó aquel WhatsApp, y resulta que a partir de ahí todo lo que han seguido han sido excusas, han sido cuestiones que en muchas ocasiones eran pues eso, atrabiliarias, en otras absolutamente increíbles y en otras profundamente antidemocráticas. Excusas y coartadas completamente injustificables. Y la última ha sido pues, en marzo pasado, diciéndole a Reuters que no venía bien ahora seguir mediando para obtener o para llegar a la revisión a la renovación del Consejo. Tampoco acepto el aval que el presidente otorga a la estructura del actual Consejo del Poder Judicial. Sobre todo en lo que se refiere a la comisión permanente y a la existencia de dos tipos de vocales, de dos vocales con estatutos diferentes. No, decía que mantener la comisión permanente, en fin, a mí me parece que es un despropósito. Con 5 miembros, ya con 7, con 5 miembros. Entre otras cosas porque perpetúa una forma de funcionamiento interno del Consejo que no nos ha traído más que disgustos y perpetúa la presencia y la existencia de dos tipos de vocales con dos estatutos diferentes, como son los vocales permanentes y los no permanentes. Como decíamos familiarmente nosotros allí, vocales mayúsculas y vocales minúsculas. Yo estuve fundamentalmente entre los segundos.
Y por lo mismo tampoco creo que, tampoco estoy de acuerdo con el sistema de elección de los vocales apartado del sistema parlamentario que se estableció a partir de la Ley Orgánica 6/1985, ni tampoco con el mecanismo que Vicente propone para objetivar los nombramientos de las altas magistraturas de nuestro país, el puramente técnico, que es el que propone para los miembros del Tribunal Supremo, y el profundamente corporativo, así de claro, para el resto. A mí me parece que contemplando el artículo 122, que siempre hay que volver a la Constitución y a los mandatos que establece la Constitución, porque es nuestro marco ineludible, es verdad que el constituyente dejó un amplio margen al legislador ordinario, pero al mismo tiempo estableció una serie de criterios que nos tienen que servir de base y de fundamento. Y me parece que con la vigencia, grosso modo, en este momento, de la estructura del Consejo a partir de la Ley Orgánica de 1985, ha sido fundamentalmente luego la doctrina científica, etcétera, y sobre todo las sentencias del Tribunal Constitucional las que han venido un poco a determinar cuál es la interpretación que hemos de darle a ese parco artículo 122, yo creo que deliberadamente parco por parte de nuestros constituyentes, que es el que, insisto, nos proporciona el marco. A mí, personalmente, me parece que la sentencia 108/1986 nos da muchas claves. Nos da muchas claves y en eso sí que coincido con Vicente. En primer lugar, nos dice qué es el Consejo desde la perspectiva del Tribunal Constitucional. Nos dice que el Consejo es el órgano constitucional autónomo de gobierno del Poder Judicial que garantiza la independencia judicial. Pero nos dice algo mucho más importante desde la perspectiva que lo estamos tratando aquí. Nos dice lo que no es el Consejo General del Poder Judicial y nos dice que no es expresión orgánica del autogobierno judicial, ni tampoco tiene carácter representativo de los jueces y juezas, magistrados y magistradas. Por lo tanto, nos hemos de ceñir a esa definición que otorga esta sentencia, que yo siento disentir, pero a mí me parece que es una sentencia magnífica del Tribunal Constitucional, viniendo de quien viene, conociendo un poco al ponente y desde luego conociendo a los miembros que integraban entonces el Tribunal Constitucional. Me parece que es la base, y de hecho las últimas sentencias del Tribunal Constitucional referidas al Consejo General del Poder Judicial se apoyan precisamente en esta sentencia, en la sentencia 108/1986. Bien, pues el Consejo, como órgano de gobierno del Poder Judicial, es como hemos de tratarlo. Y a mí, en principio y en final, no me cabe la menor duda, y no sé si lo que voy a decir va a generar el mismo efecto que generaba cuando lo decía en el Consejo, porque generaba rayos, truenos y centellas. A mí no me cabe ninguna duda de que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político. Es un órgano político, lo que no significa, como dice Pablo Lucas, que haga política. Significa que tiene una marcada dimensión política. Significa que el gobierno del Poder Judicial comprende actividades adoptadas con criterios de oportunidad, es decir, con criterios que no están estrictamente reglados, con criterios que no pueden estar predeterminados por la ley porque la propia naturaleza del objeto de la decisión que se ha de tomar lo impide. Y esto, claro, tiene su conclusión, o tiene su resultado, o tiene su imagen en los nombramientos discrecionales. Nombramientos discrecionales que hay que decir que han merecido por parte del Tribunal Supremo y han obtenido una nutrida doctrina jurisprudencial a partir de aquella famosa sentencia del 27 de noviembre del año 2007, que vino a marcar el criterio y las bases que marcaba el Tribunal Supremo para controlar los nombramientos discrecionales y que vino también a inspirar la reforma del reglamento de la carrera judicial del año 2010. A mí me parece que hay controles y hay formas para controlar esos nombramientos discrecionales. Bien. Hay otro aspecto de la cuestión que también ha salido ya aquí, que es el aspecto de la legitimación. A mí me parece que, y aquí voy a seguir fundamentalmente a un enorme jurista al que yo admiro profundísimamente, que es don Luis López Guerra. Él afirma que
la división de poderes del Estado constitucional hablamos, que estuvo basada históricamente en la distinta legitimación en que se apoyaba cada uno de los poderes del Estado, entró en crisis después del año 1945, después de la victoria de las democracias frente al fascismo. Entró en crisis para convertir ese sistema de división de poderes para unificar, digamos, la base de legitimación de los tres poderes del Estado, de tal manera que queden fundados en una misma legitimación, en una única legitimación que es la voluntad popular. Y eso a mí me parece que es muy importante, porque eso es a lo que hay que atender y es a lo que atiende nuestra Constitución, de hecho. Es decir, nuestra Constitución proclama que la justicia emana del pueblo y la traslación de la voluntad popular no puede venir dada sino, y además ahí también López Guerra lo dice bien claro, no hay atajos, no puede venir dada sino a partir del resultado de las elecciones democráticas en los países con derecho, con constitución democrática. Entonces, a partir de ahí yo considero que, o reivindico, o prefiero tener una visión del gobierno del Poder Judicial que dé traslación del peso de las distintas opciones políticas que hay en nuestra sociedad y de las que es resultado el resultado electoral, respecto de frente a otra mirada que desde luego a mí me parece mucho más cerrada, más conservadora, que es la meramente corporativa. Bien, y llegado aquí, y ya voy terminando, voy a formular lo que es mi propuesta. Mi propuesta, que no es mía, es decir, yo lo que hago es que, a partir de lo que acabo de decir, examino lo que hay a mi alrededor y, primero, parto de la base de que el sistema es verdad, que está muy mal, está muy deteriorado, pero que sigue siendo recuperable. Por lo tanto, hay que conservarlo. Hay que conservarlo con ciertos mecanismos de corrección que impidan que se sigan produciendo estas situaciones de bloqueo. Entonces, yo creo que se tiene que seguir manteniendo, tal como propugnaba la sentencia 108-86, se sigue manteniendo un régimen de mayorías. De mayorías estamos siempre hablando, obviamente, de la elección de los vocales judiciales. Un régimen de mayorías apoyada en una mayoría cualificada de 3/5. Eso me parece muy correcto y me parece muy oportuno, porque es la oportunidad efectivamente, de llegar a acuerdos, de dialogar, de consensuar, que en eso al final consiste la democracia. Pero si esa opción no da resultado, que es en donde estamos en este momento, no en este momento, hace 5 años y medio, a mí no me parece ningún disparate propugnar que esa mayoría absoluta en segunda vuelta, y transcurrido un tiempo prudencial, 2, 3 meses, no mucho más, por otra parte, no hay que ser ni muy generoso ni muy ruin en este sentido, que esa mayoría se transforme en una mayoría absoluta. Ya sé lo que piensa Vicente de las mayorías absolutas y tengo que decir que no estoy tampoco de acuerdo con su visión. Por mayoría absoluta se gobierna este país. Por mayoría absoluta se conforma el gobierno. Por mayoría absoluta se aprueban la mayoría de nuestras leyes ordinarias, entre ellas la Ley General de Presupuestos, por ejemplo. Y por mayoría absoluta, por cierto, se gobierna el Consejo General del Poder Judicial con la actual redacción del artículo 630, que hay que advertir que es una redacción que viene dada por la Ley 418, porque antes del año 19, desde el 13 al 19, el sistema de adopción de acuerdos del Consejo era la mayoría simple. Y nadie se rasgó las vestiduras por eso, nadie consideró que estábamos en un órgano dictatorial. Me consta también que hay algunos partidos políticos, y ya termino, dos notas solamente, que hay algún partido político que propugna eliminar las atribuciones del Senado para el nombramiento de los vocales no judiciales. Y hay quien se ha rasgado las vestiduras, como se han rasgado las vestiduras con esta fórmula de la mayoría absoluta en segunda vuelta. Bueno, pues no hay por qué rasgárselas tanto, porque recuerdo a todos los presentes que el texto, el anteproyecto de la Constitución española que pasó a las Cortes del año 1977 para su debate y aprobación, no preveía que el Senado designara a los vocales en su seno. Por lo tanto, y eso se introdujo
por vía de una moción. Por lo tanto, tampoco nos tenemos por qué rasgar las vestiduras ante opciones y ante propuestas que son tan legítimas como las de cualquiera, pero que solamente parece que proporcionan una reacción adversa viniendo de quien vienen. Pues no. Vamos a ser un poco más calmados y vamos a ser un poco más objetivos. Y ya por último, esto sí que ya es lo último, lo que no se ha tocado aquí todavía y podría ser objeto de un buen debate. Me parece que lo importante, lo esencial al final es el factor humano. No creo que sea cuestión de hacer comparaciones, pero tampoco creo que haya nadie aquí dispuesto a discutir que el mejor Consejo General del Poder Judicial, el menos malo al menos, fue el del año 96. Bueno, aquel consejo fue un consejo plural, fue un consejo equilibrado, presidido además por un enorme jurista de características conservadoras, pero que todos respetaban, y era respetable, y se hizo respetar, don Javier Delgado, hay que nombrarle también. Quiero decir que las personas que integraban aquel consejo, que fueron nombradas desde las cámaras, porque todavía no se había producido la reforma del año 2001 que dio entrada a los avales de los magistrados y de los jueces, aquel consejo es un consejo que a mí me parece que nos puede servir a todos como referente. De él partió el Libro Blanco de la Justicia, de él, a partir de sus trabajos se produjo la reforma de la justicia, el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia del año 2001, etc. Es decir, el factor humano, en suma, eso también tenemos que considerarlo. Parece difícil de regular, no es fácil, pero es posible. Y aquí quiero recordar una frase que siempre decía, o que decía muy a menudo un vocal que estuvo en nuestro consejo, ahora ya jubilado, ¿te acuerdas de Rafael Fernández Valverde? Que decía, para bien o para mal, aquí nos conocemos todos. Bueno, muchísimas gracias por la intervención. A mí me ha parecido que también es un mapa perfecto, ¿no?, sobre el estado de la cuestión del Poder Judicial como poder del Estado, y también sobre el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial. Como ha sido para mí una brillante exposición sobre lo que la configuración, ¿no?, y sobre todo mirar a futuro, ¿no?, lo que debe ser el Consejo General del Poder Judicial, me gustaría hacer unas cuantas preguntas mucho más concretas, que yo creo que son las más urgentes y desde luego no las más importantes, pero sí urgentes. ¿Qué decisión de forma inmediata hay que adoptar para la renovación? Evidentemente eres de las pocas vocales del Consejo General del Poder Judicial que dimite, ¿no?, ante la situación de la única, ¿vale?, por si acaso la única que dimite. Quiero un poco explicar esa situación. Si esa es la decisión, no la quiero interpretar, que quiere provocar, ¿no?, el desbloqueo de la situación. Y luego dos cuestiones más, ¿no? El tema de las competencias del Consejo General del Poder Judicial, hablas de la estructura. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que la reforma de Gallardón fue terrible, ¿no?, también para el propio Consejo. Y luego las propias competencias, ¿no?, del Consejo General del Poder Judicial. Si esa es una vía también de desbloqueo. Y bueno, y poco más que haya que preguntarte, Concha. Gracias. La solución a plazo inmediato es una reforma legislativa. Así de claro. Es una reforma legislativa que modifique el sistema de mayorías para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y por ende de su presidente ulteriormente. Y tendría que ir por la vía que acabo de considerar, es decir, por la vía de seguir manteniendo, desde luego con fiereza si es preciso, la necesidad de que haya efectivamente una mayoría cualificada, pero con la flexibilidad suficiente como para decir no nos podemos quedar detenidos si no obtenemos esa mayoría cualificada. Y no estoy pensando en este momento solamente en el PP. No estoy pensando solamente en que esto se pueda utilizar desde el lado, digamos, conservador. Estoy pensando que, bueno, pues que todavía nuestro sistema de partidos nos aboca a un bipartidismo o nos sitúa en un bipartidismo en que, pues igual hoy estamos hablando del PP, pero mañana podemos estar hablando del PSOE. Es decir, aquí de lo que se trata es de preservar la institución y ya está. Entonces,
creo que eso puede ser una buena solución. Y en relación con el tema de las competencias, bueno, ahí ha habido muchos vaivenes, ¿no? En puridad, bueno, la reforma del año 85 en lo que consistió, no solamente consistió en un modo de modificar los nombramientos de los vocales, sino también entró de lleno en el tema de las competencias y desde luego redujo de manera muy impresionante todas las competencias del Consejo. Ulteriormente, todas las reformas que se han llevado a cabo en la Ley Orgánica del Poder Judicial hasta el momento han tendido a ir equilibrando un poco el tema de las competencias, porque no olvidemos que en definitiva aquí de lo que estamos hablando son competencias que están ahí, que son necesarias, pero que de lo que se trata es que se distribuyan entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Y en esa lucha, pues bueno, habría que entrar una por una a considerar cada una de las competencias que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero a mí me parece que ahora mismo lo esencial es modificar la norma de manera que nos permita renovar el Consejo General del Poder Judicial. Que posiblemente haya que entrar en el análisis de las competencias, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI, etcétera, etcétera, seguro. Pero lo urgente y lo inmediato es renovar el Consejo, porque es un órgano que se ha demostrado que puede ser válido, pero si le dejamos vivir. Si no, no. Gracias, Concha. Continuamos con Elisa de la Nuez, presidenta de la Fundación Hay Derecho. Perdón, secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Yo diría que sí, ¿no? Sí. Fenomenal. Pues lo primero, muchísimas gracias a Más Democracia y al Ateneo. Me parece interesantísimo este tipo de foros y querría empezar diciendo que lo que me parece más interesante de todo es poder dejar un poco al margen a los partidos políticos y a sus posturas, porque yo creo que es importante también oír las voces de la sociedad civil, que existimos y que, bueno, pues bien o mal tenemos criterio propio, ¿no? Y yo, antes de concretar un poco la propuesta, y tiene la ventaja de que he hablado después de vosotros, yo había establecido una serie de ideas fuerza, ¿no? Lo primero, el fracaso del sistema es total y absoluto, más allá de si la sentencia es buena, mala o regular. Se ha demostrado así. Yo creo que eso, analizar bien la realidad, es importante para poderla mejorar, ¿no? Este sistema, este fracaso, además, claro que afecta no solo al Consejo General del Poder Judicial, afecta a todo el Poder Judicial. Por tanto, no nos podemos quedar diciendo la gente no distingue entre el Consejo General del Poder Judicial, que no tiene funciones jurisdiccionales, y los jueces, porque es verdad, no se distingue, y porque es cierto que el descrédito, la deslegitimación que tiene el Consejo, y está aquí su presidente que también lo ha dicho, claro que se extiende a todo el Poder Judicial, lo cual me parece profundamente injusto, pero hay que saber que estamos aquí. Por tanto, el problema de legitimidad y de falta de renovación o de bloqueo del Consejo es un problema que trasciende al propio Consejo y afecta a todo el Poder Judicial, y en ese sentido estoy de acuerdo con Gloria que hay que hacer una reflexión más de fondo, porque ya no estamos en el problema del Consejo, estamos en el problema de la justicia, con o sin motivos suficientes, o con parte de motivos o no. Esa sería otra discusión, pero creo que hay que ser honestos para entenderlo. Y como también ha apuntado el presidente, el hecho de que el Consejo funcione por bloques, como por cierto ocurre también con el Tribunal Constitucional con sentencias importantes, esto es tremendo desde el punto de vista de la opinión pública, porque sencillamente arroja la sospecha de que el Consejo no es que sea un órgano político, es que es un órgano politizado o un órgano partidista. Y esto es importante tener las cosas claras, porque si no, no podemos avanzar. La otra cuestión que me parece muy importante, y para nosotros es clave en la Fundación Hay Derecho, es el tema de la Unión Europea. Por eso nosotros, como ha dicho la Unión Europea, pedimos primero desbloqueo y después reforma, en este orden. Pero las dos cosas, porque siempre recuerdo que, como es sabido, para un partido es muy importante la renovación, y perdón por hablar de partidos, que he dicho que no lo iba a hacer, y para el otro es el desbloqueo. El desbloqueo primero y después la reforma. Desde el punto de vista de la Unión Europea, que es el cuarto informe del Estado de Derecho que dice que qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, que da vergüenza leerlo, porque todos los años nos dice, oiga, ¿tiene usted esto pendiente? Ese es el orden que hay que seguir. Y aquí ya entro en cuestiones un poquito más concretas y salgo un poco del marco anterior. Nosotros diferenciamos esas dos fases. La primera fase, que sería ese desbloqueo, ya lo que proponemos es un sistema de sorteo, que esto ya lo hemos dicho en varias instancias, que a la gente dice, uy, un sorteo. Bueno, un sorteo entre los candidatos que reúnan los requisitos necesarios, obviamente, no entre el público en general. Aquellos candidatos que reúnan los
requisitos necesarios. Y es un sistema que ya existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque, claro, decimos, ¿y esto? Pues existe, por ejemplo, para los vocales judiciales de la Junta Electoral y nadie se ha quejado nunca del comportamiento partidista o politizado de la Junta Electoral, que hace lo más importante en un sistema democrático, que es velar por la limpieza de las elecciones. Por tanto, a mí me parece que no es una propuesta en absoluto que no sea posible dentro del marco de nuestro ordenamiento jurídico y que ha funcionado bien. Insisto en que esta sería la solución inmediata. No se trata de que sea para siempre, sino que permitiría hacer ese desbloqueo y después iniciar ese proceso de reforma que aquí se han oído muchas propuestas. Creo que todo el mundo tendrá, muchas ideas al respecto, pero que creo que tiene que ser un proceso sosegado, de reflexión sosegada y con mucha participación de la sociedad civil. Me atrevo a decir, aquí está también Más Democracia, que yo creo que también es un actor un agente muy activo, para que se vea que esto es una cosa que afecta a todos los ciudadanos, y creo que esto de verdad es importante. Hay muchísima literatura sobre el tema. Yo creo que eso se puede aprovechar y diseñar el mejor modelo posible dentro de lo que pueda ser razonable. También me gusta mucho apelar al derecho comparado. Ya sé que no hay que traerse, fuera de contexto otros sistemas de derecho comparado, pero creo que nos pueden enseñar cosas de lo que funciona y de lo que no funciona. Por tanto, yo también invito a ver cómo funcionan otros sistemas, si son mejores, si tienen cosas de las que podamos aprender. Creo que eso siempre es muy interesante. Y, por supuesto, al final, claro que está la voluntad popular y está el Poder Legislativo, pero ese proceso previo de reflexión, un poquito serio, un poquito riguroso, viendo cómo se hace en otros sitios, teniendo en cuenta los estándares europeos, porque no nos olvidemos que a lo mejor hay propuestas que pueden ser a nivel nacional, bien vistas, o sencillamente tener la mayoría suficiente, pero que pueden tener problemas a nivel europeo. Esto es que tenemos que asumir que formamos parte de la Unión Europea, que nuestros jueces son jueces europeos y que el tema de la separación de poderes es clave desde el punto de vista del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y sus valores. Por tanto, yo creo que esa sería una idea. Si ya queremos también avanzar, también creo que es fundamental lo que ha dicho el presidente Guilarte. Hay que objetivar los nombramientos de las altas instancias judiciales. Y también les digo una cosa, mi condición de funcionaria, lo que pasa con los nombramientos de las altas instancias judiciales pasa a todos los niveles con los cargos discrecionales. No estamos hablando de nada que no pase con otros cargos discrecionales. Lo que pasa es que para los jueces y magistrados es mucho más importante. Sigo a oscuras, no pasa nada. Y creo que esa idea, que es además muy compartida, creo, por todas las asociaciones judiciales, por todo el mundo jurídico, sería muy importante, quitaría un poco ese oscuro objeto de deseo, ¿no?, que son al final esos nombramientos, y la forma de hacerlo me parece razonable la propuesta del presidente, habrá otras, pero sencillamente es acreditar ese mérito y capacidad, porque hay una cosa que yo creo que también decía, ¿no?, ha dicho Concha, todos nos conocemos, claro, y en el mundo jurídico todos nos conocemos, y yo que me dedico al derecho público ya sé quiénes ponen buenas o malas sentencias en mi ámbito, como lo sabrá Vicente Aguilarte en el suyo. Por tanto, ¿por qué no dar participación también a esos otros agentes jurídicos, que pueden ser abogados en ejercicio, pueden ser catedráticos, más gente que sabe realmente hasta qué punto una persona reúne o no esos principios de mérito y capacidad? Porque de verdad, claro que nos conocemos todos, entonces, ¿por qué no hacemos de eso, digamos, el mecanismo, ¿no? Y por último, yo creo que también habría que reforzar, y creo que eso también es importante, el tema de la desvinculación política de los vocales. Ya sé que esto es delicado, pero yo creo que es un tema también a abordar, ¿no? Tenemos mucha puerta giratoria entre política y justicia, creo que eso no ayuda nada a que se perciba a los vocales, por ejemplo, que han tenido legítimamente cargos políticos o cargos electos, pues esto se percibe lógicamente como una vinculación política. Ya sé que este es un tema delicado, pero yo creo que merece la pena abordarlo si queremos transmitir esa imagen. Y por último, ya me callo, nos ofrecemos desde la Fundación Hay Derecho como organización bisagra. Es decir, nosotros el único interés que tenemos, lógicamente, es que esto funcione mejor. Creemos que todo el mundo tiene una parte de razón, que en un acuerdo todo el mundo tiene que ceder, que esto se nos olvida a veces, para un buen acuerdo todo el mundo tiene que perder algo, y para lo que os podamos servir, encantados de ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Espera, que creo que el presidente tiene que salir ya. Muchísimas gracias, presidente del Consejo. Con ganas de hablar, pero... Venga, continuaremos, tendrá que haber más. Muchísimas gracias. Adiós a todos. Adiós. Bueno,
Bueno, simplemente como vamos bastante regular de tiempo, quizá la parte más novedosa sobre lo que hemos oído, o sea, además de reforzar otros puntos, tiene que ver con el sorteo, ¿no? Entonces, la pregunta que se me viene a la cabeza es, entiendo que el sorteo es una solución coyuntural, o que lo planteáis como una solución coyuntural, pero con con la pasión con la que la defiendes, se te plantea la pregunta de por qué no se deja como una solución estructural, no sé cómo decirlo. Pues eso es interesante. Lo hemos visto como una solución provisional, y también te digo que yo no vengo del sorteo como primera opción. Yo he llegado al sorteo como ya diciendo, es que no hay otra, ¿no? Pero no, me parece que estaría bien probarlo y, hombre, en ese marco de reflexión que he dicho se podía ver si realmente es un sistema... Sí, ¿no? Que te decía que efectivamente que yo he llegado aquí, el sorteo no era mi primera opción, lo que pasa que, visto un poco cómo estaba el patio y cada año que iba pasando, pues dijimos, oye, a lo mejor es una opción válida. Y lo pensamos como una situación provisional, sobre todo para dar margen para que se haga la reflexión, digamos, de más profundidad, ¿no? Pero claro, de entrada sería para los 5 años, y eso sí también se puede valorar en ese tiempo si realmente como solución ha funcionado y funciona también, como digo, como la de la Junta Electoral Central, pues a lo mejor se puede quedar. Pero vamos, de entrada se plantea como un desbloqueo inmediato. Vamos a pasar a la siguiente propuesta. Tiene la palabra Francisco Jurado, jurista que ha estado un tiempo trabajando de manera específica en la elaboración de una propuesta concreta. Francisco. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues ¿cómo llego yo aquí? Bueno, pues porque soy jurista, ya llevo una década dedicándome de manera profesional a elaborar proposiciones de ley para diferentes parlamentos o congresos y tal, y también lo hago a veces por hobby, o sea, me divierte escribir proposiciones de ley para intentar resolver problemas que hay en la sociedad. Mis amigos tampoco lo entienden, pero bueno, sucede. Entonces, pues visto que se cumplían 5 años del bloqueo, de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues me encerré en el puente de la Constitución, que es muy poético además, encerrarse en el puente de la Constitución para intentar resolver este problema, y al final pues di con una especie de fórmula que lo que hacía era, a mi entender, habría que testearla, pero evitaba los bloqueos. O sea, para mí la situación de anomalía democrática es muy grave, o sea, que el órgano de gobierno de un poder del Estado lleve 5 años sin renovarse y que no haya avisos de renovarse es muy grave, que exista un partido político o dos, los que sean, con posibilidad de bloquear esa renovación me parece muy grave, y entonces la máxima urgencia, o sea, el principal objetivo de mi proposición era acabar con esta situación de bloqueo y que no se pudiese repetir a futuro. Cuando me enfrento al reto de escribir esta proposición de ley, que por cierto la publiqué hace unos días en el Diario Público, está accesible a todo el mundo, y si no pues me la pedí o la mando gustoso, me encontré con que era un sistema de ecuaciones bastante complicado, y a mi juicio hay 3 ecuaciones con variables independientes que había que encajar. ¿No se escucha? Bueno, decía que había 3 ecuaciones que era necesario hacer encajar. La primera es el artículo 1.2 de la Constitución, Concha ya se ha referido bastante a ello, la naturaleza democrática que tiene que tener el órgano de gobierno de uno de los poderes del Estado. El 1.2 de la Constitución dice que los poderes emanan del pueblo. Entonces, eso hace que, a mi juicio, porque el derecho no son matemáticas, entonces está sujeto a interpretaciones siempre, propuestas como que sea la carrera judicial la que elija a los miembros de ese turno, pues para mí no encajarían dentro de ese 1.2 de la Constitución. De hecho, estaríamos hablando de que uno de los 3 poderes del Estado se elegiría con este sistema por un sufragio censitario. O sea, censitario y limitado solamente a los miembros de una carrera judicial. O sea, creo que va frontalmente en contra de lo que dice ese 1.2 de la Constitución. Y si no, pues lo que habría que hacer es reformar la Constitución y poner pues que uno de los 3 poderes del Estado pues puede surgir de un cuerpo reducido como es el cuerpo de jueces y juezas, magistrados y magistradas. La segunda ecuación que había que encajar era el tema de las mayorías. Una de ellas, pues establecida además en el 122 de la Constitución, que además esa reforma pues requeriría un procedimiento mucho más difícil que el de una simple ley orgánica. Y el tercero es el actual contexto de desacuerdo entre los partidos que tienen ahora mismo capacidad por número de escaños para poder realizar esa renovación del órgano. Bueno, pues intentando encajar esas 3 ecuaciones, se me vino a la cabeza, y intentando hacerlo además con la simple reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que fuese una reforma posible en la legislatura actual
que se pudiese hacer ya, pues se me vino a la cabeza que a lo mejor el problema estaba en el propio método de selección. Ahora mismo lo que se hace es que, bueno, pues los dos partidos que tienen capacidad para llegar a esos 3/5 se ponen de acuerdo en torno a una lista, la lista llega a las cámaras, en las cámaras se realiza una votación, pero es un sistema de votación con una lista cerrada, o sea, se presenta la lista que tiene visos de salir elegida y ya está. ¿Qué pasaría si en vez de ese sistema de votación utilizamos otro, que es el que yo propongo, que bueno, hay varios tipos que se encajan dentro de un bloque que se llama una categoría que se llama el voto posicional? Y esto es parecido, como decía antes Victoria, a lo de Eurovisión. Hay una serie de candidatos para una serie de puestos, entonces se ordenan por preferencia del primero al último y se le otorga una puntuación diferente del primero al último. El primero tendría un punto, el segundo 0,5, el tercero 0,25 y así sucesivamente. Esto permite, además, hacer una selección por preferencia. O sea, uno no tiene que votar una lista al completo, sino evaluar cuál es la lista de candidatos y candidatas y en función de eso ver qué perfiles son los que más le gustan o los que menos le gustan. Con este sistema de votación, además, se podía conseguir una cosa, y es que ese requisito de los 3/5 no fuese bloqueante, o sea, no permitiese a un partido bloquear la renovación entera del órgano. ¿Cómo? Pues mezclando este sistema de voto posicional con el juego de las sillas musicales. Y suena un poco raro, pero lo explico. Si, por ejemplo, para el turno de jurista de reconocida competencia de los 8 que se tienen que elegir, 4 en el Congreso y 4 en el Senado, imaginemos que hay una lista de 16 candidatos que se presentan. Y ahora todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras, pues a sus respectivos 4 tienen que elegir, que ordenar esa lista y que los 4 que queden primero son los que se consideran pues, que han sido elegidos. Si en una primera ronda de votación no hay un consenso de 3/5 sobre qué 4 tienen que ser, 4 aquí, 4 allí, tienen que ser los elegidos, pues se eliminarían los 2 últimos de ese sistema de puntuación por el voto posicional. Entonces ya quedarían menos candidatos para los mismos puestos. Si en la segunda ronda vuelve a suceder lo mismo, se vuelven a eliminar los que menos consenso han tenido en cada una de las cámaras. Y así lo que se consigue eliminando candidatos y manteniendo el número de puestos es que finalmente el consenso se produce y se produce de una manera forzada pues, por las propias matemáticas. Finalmente quedan eliminados los candidatos y las candidatas que han tenido menos apoyo de entre todos los grupos parlamentarios y quedan solo vivos los que han tenido más consenso entre ellos. Con este sistema de votación se respetan los requisitos de 3/5 de consenso para cualquiera de las dos cámaras. Además, se eliminan los perfiles que causan más polarización, porque en el sistema de voto posicional los que menos han sido apoyados por el conjunto de las cámaras pues son los que menos puntuación van a tener al final. Y además el resultado, en las simulaciones que he hecho, sale bastante proporcional, o sea, es bastante representativo con la composición actual de ambas cámaras. Al final, en ese juego de que cada grupo parlamentario, cada diputado o diputada, pues ordene según preferencia, incluso con la doctrina, o sea, con la directriz de los partidos de votar a sus candidatos más afines, el resultado final es proporcional. Y sale un dibujo del Consejo bastante representativo, como decía, de esa composición de las cámaras, o sea, del resultado de las elecciones generales. Con lo cual, encaja bastante con ese 1.2 de la Constitución de que el Poder Judicial también emana o se corresponde un poco con la orientación o la composición o el pluralismo ideológico que hay en la sociedad. Así que nada, hice la proposición de ley, está hecha, tiene su exposición de motivos y todo, muy bonita, está mal que yo lo diga, pero me ha quedado muy bonita, y está a disposición de cualquier grupo parlamentario que quiera registrarla, de cualquier asociación y de cualquier ciudadano pues que quiera echarle un ojo y leerlo. Y también tengo que decir que es bastante complementaria con otras propuestas, por ejemplo, con la de la limitación de las competencias, que se ha hablado aquí antes, o incluso con que se introduzcan para la propuesta de esas listas que luego se someten a votación, pues el papel de las asociaciones judiciales o que se elaboren comisiones de expertos para proponer candidatos, todo eso es compatible. Pero yo prefería ceñirme al método de selección porque creo que ahí está la clave para producir el desbloqueo y producirlo rápido. Gracias, Francis. He visto algunas caras de gente que se liaba con las matemáticas. Sí. Pero la propuesta, vamos a hacer un esfuerzo al acabar esta sesión por intentar colgar, si no todas las máximas propuestas posibles en la página web de Más Democracia, para que se puedan descargar y estudiar a fondo. Gloria. Bueno, muchas
Muchas gracias, Francisco, porque yo creo que, a ver, al margen ya de la discusión concreta, ¿no?, de lo que puede ser la propuesta, yo creo que da el punto de toque exacto a cuál ha sido la perversión del sistema de elección, ¿no?, con la mayoría de 3/5. Yo creo que el legislador, me voy a poner yo aquí a suponer lo que estaba en la cabeza del legislador, era evitar que los acuerdos se plantearan en términos de veto, de manera que en ese sistema de 3/5 fueran elegidos aquellos perfiles más conciliadores, ¿no? Es decir, esto no era un sistema de acuerdos, sino era un sistema de desacuerdos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo lo que se ha producido es justamente lo contrario, ¿no? De manera que el acuerdo por parte de los partidos mayoritarios llevaba a que los vocales que fueran elegidos fueran precisamente aquellos, otra vez voy a entrecomillar, más partisanos. De manera que cuando uno entra en el juego del acuerdo y no del desacuerdo en una mayoría de 3/5, de una forma más o menos natural, y desde luego con un contexto político muy determinante, ¿no? Ya se ha recordado antes lo que pasó en el proceso de elección en el 2018, ¿no?, con aquel famoso WhatsApp, pues lo que se hace es que en un clima de desestabilización política, de confrontación política, se instrumentalice todo aquello que pasa en ambas cámaras, ¿no? Y en ese momento lo que pasó fue precisamente que ese sistema endeble de acuerdos, torpemente de acuerdos, destrozara pues una propuesta que evidentemente era la que el legislador había querido y que tiene mucho que ver, ¿no?, con el sacar de la negociación elementos pues más politizados o más partisanos, porque yo creo que es importante que cuando estamos hablando de un sistema de legitimación democrática para la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial tenga mucho que ver precisamente pues eso, ¿no?, el reconocimiento a lo que el Consejo es. Entonces, sí que quería que en la pregunta en definitiva es, ¿no?, la importancia y el eje, ¿no?, de dejar de pervertir por la naturaleza más espúrea, ¿no?, de lo que es en la contienda política, pues la designación de un órgano tan importante como el Consejo, ¿no? Gracias, Gloria. Un segundo antes de contestar, porque tengo dos demandas concretas de las dos mujeres en la mesa que quieren hacer una pregunta súper concreta. Elisa, 10 segundos. Sí, no, a mí es que me ha llamado un poco la atención lo que has dicho, el artículo, todos los poderes emanan del pueblo español, igual que en todas las constituciones europeas que tienen consejos general del Poder Judicial, que también tienen la mitad de los vocales. Simplemente ese matiz, como también la ley del año 80 también era constitucional. Entonces, me parece bien ese recordatorio, pero sacar de ahí que un sistema como el que proponen las asociaciones judiciales sea inconstitucional, creo que no. Gracias. Concha. Simplemente. Yo simplemente tengo una pregunta muy concreta. Déjale un micro, por favor. He surgido a partir El de micro. la exposición de lo del voto posicional. Me ha parecido muy interesante, de verdad. Pero, ¿qué pasa con la disciplina de voto? Sí, o sea, Porque da la sensación de que los miembros de las cámaras pues se parte de la base de que cada uno decide libremente qué es lo que puede hacer, como que se decide pues eso, el voto en Eurovisión, pero no es así. La realidad no es así y me pregunto qué ocurre con ese hándicap, si lo has planteado, si te lo has planteado y si has encontrado una solución. 3 minutos para contestar a todo. Ole. Vale, lo que decía Gloria es que me parece una dejación de funciones. O sea, es que los partidos no pueden no renovarlo. Es que los diputados y las diputadas, los senadores y las senadoras no deberían poder no renovarlo. Es que es una obligación. Entonces es como faltar a su trabajo, es como no hacerlo. Y creo que hay un problema en la falta de procedimentalización de esto. O sea, es un procedimiento que no está arreglado, que se proponen los candidatos cuando estén y entonces se realiza la votación. Pero no hay un procedimiento de, oye, no, tal día, después de haberse caducado a tal, se presenta una lista y entonces que se produzca la votación y que no se llegue al acuerdo, pero que eso se materialice. En lo que ha dicho Elisa, a ver, he dicho que el derecho no es una ciencia exacta y que hay interpretaciones. Mi interpretación humilde, subjetiva, es que un sistema que introduce un voto censitario, pues es disonante con lo que dice el artículo 1.2 de la Constitución. Las asociaciones piensan otra cosa, es perfectamente respetable. Y tú también, es perfectamente respetable. Y lo que ha dicho Concha es que daría igual la directriz del partido. O sea, a ti te están presentando una lista de candidatos y tú lo que tienes que hacer es ordenarlos. Los que más te gustan van arriba, los que menos te gustan van abajo. Pero siempre va a haber una lista ordenada. Entonces siempre va a haber una puntuación atribuida a cada uno de los candidatos y candidatas y al final simplemente hace una suma.
que hoy en día con el equipo tecnológico que tienen en el Congreso y en el Senado, pues una operación de esta es bastante sencilla para que se haga a través del ordenador y con un voto digital allí, que ya lo utilizan para otras cosas. O sea, es bastante sencillo. ¿Una frase? Solo una frase pregunta. ¿De verdad queremos un consejo integrado por partidos políticos? ¿De verdad queremos que los partidos políticos nombren a los altos cargos judiciales? No quiero extenderme, pero bueno, porque has dicho que sería expresivo de la representatividad de los partidos políticos en el Congreso y en el Senado. ¿De verdad queremos que esa representatividad...? Era una frase. Ya. Una frase para contestar. A ver, es simplemente lo que pasa ahora, simplemente que fuese representativo. Ahora mismo son dos partidos, uno tiene un poder de veto, el otro también, pues en vez de que sean dos partidos, pues realmente que sean los grupos parlamentarios los que puedan intervenir en una votación y que todos tengan cierto peso en función de la representación que tienen, que viene de unas elecciones generales en las que participa pues los 38 millones de personas que están llamados al voto. Una reflexión abierta. Avanzamos, porque si no veo que nos vamos a atascar aquí, porque empiezan a haber ya más petición de palabras y no va a poder ser. No hemos escuchado todavía a Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia. Perdón, Juezas y Jueces para la Democracia. Soy experta en decir los nombres mal. Por favor. No sé si se oye bien. Bueno, yo tengo una voz potente y espero que lo oiga todo el mundo y no sé si se oirá perfectamente cuando se pueda ver el streaming, ¿no? Pero bien. Bueno, empezaré dando las gracias a la Fundación Más Derecho y al Ateneo de Madrid. Y también, a continuación, un guiño demoscópico a Cristina, ¿no? Como socióloga y politóloga que es. Gracias. Bueno, pues básicamente tengo que decir que en las encuestas, cuando se pregunta cuáles son las funciones y competencias del Consejo General del Poder Judicial a los ciudadanos, la mayor parte de ellos desconoce cuáles son las competencias y qué funciones tiene el Consejo General del Poder Judicial. Y, por tanto, lo que se hace en el Consejo, todo ese ruido político que hay, evidentemente que tiene su repercusión en el sistema judicial. Y también voy a otras encuestas, en este caso que hace la Unión Europea, el Scoreboard, que hace todos los años, donde casualmente la percepción que tienen los ciudadanos de la independencia, no ya del Consejo, que no tiene que ser independiente, sino de los jueces y magistrados, es inferior a la de, paradójicamente, a la de países de la Unión Europea donde no hay Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual se da la paradoja de que en los estados o en las democracias constitucionales en las que se ha instaurado un Consejo General del Poder Judicial apartado del Ejecutivo y del Legislativo y para defender la independencia judicial, justamente en esos países donde hay Consejo es donde los ciudadanos perciben una menor independencia de sus jueces y magistrados con respecto a países tan importantes como son países escandinavos y sobre todo Alemania, que no tiene Consejo General del Poder Judicial, y eso haré alusión a las llamadas, a los estándares europeos que tanto se habla, que hasta hoy, que me ha sorprendido que hoy, salvo Elisa, que ha hecho una mención a Europa, pero no ha hecho mención a los famosos estándares europeos, que se vea realmente qué son esos estándares europeos. Bueno, la pregunta por la que hemos sido citados hoy, yo creo que no es tanto debatir la propuesta de Vicente Guilarte, del presidente del Consejo, sino cómo, la pregunta que se hacía en el cartel anunciándolo era cómo nombrar a los vocales del Consejo. Y yo, como juez, y creo que aquí hay juristas, y lo primero que tenemos que hacer es que se aplique la Constitución y que se aplique la ley, porque hasta ahora no he visto que nadie haya denunciado la infracción flagrante de la Constitución. Bueno, también lo ha hecho Concha. Pero bien, el artículo 122.3, que lo ha citado Concha, el plazo es de 5 años. Nadie ha decir la infracción de la Constitución. Y en segundo lugar, ¿cómo se deben nombrar a los vocales? Pues con arreglo al sistema vigente. La Ley Orgánica 4/2023, si hacemos historia, porque además voy a hacer una opción política, como lo han hecho hasta ahora todos los que me han precedido. Aquí, y coincido con Concha, la no renovación del Consejo no es imputable a los partidos políticos de forma indistinta o a la política. No, es imputable a un grupo parlamentario en concreto, que ha dado 1000 excusas. Además,
es una ley orgánica, la 4/2023, que ha sido aprobada por el partido que la incumple, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y habiendo hecho campaña electoral en esas elecciones legislativas por un sistema corporativo, aprueba una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la cual no solamente, que es por el sistema que yo optaría, que es el del Pacto de Estado por la Justicia, que fue con un ministro del Partido Popular y se llegó a un pacto de Estado que tanto echamos en falta los pactos de Estado, era el que daba mayor participación a las asociaciones y a los jueces, asociados y no asociados, para poder participar en la elección de los vocales del Consejo. Bueno, pues el Partido Popular, dando la vuelta a la tortilla, donde había prometido un sistema corporativo, resulta que no solamente eso, modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que había propuesto en su momento con el Pacto de Estado de la Justicia, y lo lleva al sistema parlamentario, que casi es lo más parecido a lo que existía en el año 1985. Luego, hay un culpable claro de la no renovación del Consejo. Hay que, como dice Elisa, el informe de los informes del Estado de Derecho, que ya por cuarta vez se lleva diciendo renovar urgentemente, con ese adverbio, urgentemente el Consejo, y después estudiar la reforma que se haga del sistema de elección de vocales del Consejo. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, cumplir la legislación vigente, la Constitución y la ley. Eso es urgente. Y después, si se quiere, se puede plantear cuál es el mejor sistema de elección. Juezas y jueces para democracia, en la disyuntiva entre los dos grandes sistemas, que es el sistema corporativo, que solamente tuvo vigencia en el año con la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 hasta 1985, que fue derogada por el ministro de Justicia a la sazón, Fernando Ledesma, no porque fuera capricho. Hay que recordar, y en eso me remito al libro Justicia y Conflicto de Perfecto Andrés, cómo la beligerancia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en aquel momento contra el gobierno legítimamente apoyado por la mayoría absoluta que en su momento tenía el Partido Socialista. Bien, y además hay que recordar que precisamente en unas listas mayoritarias fue copado por la única asociación existente, que era la Asociación Profesional de Magistratura. De hecho, ese sistema mayoritario provocó dos escisiones. Una primera escisión, el 28 de mayo de 1983, de juezas y jueces para democracia, en aquel momento jueces para democracia, porque fue completamente excluido del sistema de elección de vocales del Consejo. Y una segunda, en ese mismo año, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Luego hay que tener en cuenta la historia para saber dónde estamos. Y creo que aquí no es inocente el querer culpabilizar a todos los partidos políticos de la no renovación del Consejo. Porque si el Partido Popular aprueba en el año 2013 un modelo de Consejo que desde juezas y jueces para democracia lo hemos criticado por presidencialista, porque fue un Consejo hecho a la medida de Carlos Lesmes, que a la sazón ocupaba el cargo de director general de Justicia en el Ministerio de Justicia de Rafael Catalá. Bueno, y por último, mi opción es el Pacto de Estado de la Justicia de 2001, cuál era el sistema de elección, y en cuanto a los nombramientos sí que tengo que hacer una precisión. El tema de la colonización de las instituciones, a mí me sorprende que hoy por hoy se sorprenda a la gente de los bloques. Los bloques existían desde que existe el Consejo. Y en el Tribunal Constitucional existe desde que existía, porque hasta ahora 7-4, antes era al revés, era el presidente del Tribunal Constitucional, era el que tenía la mayoría de 7-4, hasta la jubilación la jubilación por incapacidad de Alfredo Montoya. Pero que en definitiva las instituciones, la colonización de las instituciones por los partidos políticos, que no es que yo lo vea bien, pero que ha sido como ha funcionado en democracia. Me sorprende que ahora se sorprenda a la gente. Y en cuanto a los nombramientos, sí tengo que decir una cosa. Más que al mérito y capacidad, creo que para ser magistrado del Tribunal Supremo, y eso se lo dije yo personalmente a Lesmes y estaba de acuerdo, lo que pasa es que no lo hizo porque no le interesaría o lo que sea,
un magistrado del Tribunal Supremo tiene que tener una edad mínima de 60 años. Lo que no puede ser es que se nombre magistrado del Supremo con 45 años o con 50, y ahí es donde se provoca una generación perdida de juristas, no ahora en el sistema de limitación de competencias del Consejo. Y aquí se han elegido a magistrados del Supremo para estar más tiempo en el Supremo que en un juzgado o un tribunal. Vamos un poco mal de tiempo. También yo creo que, bueno, en general todas las intervenciones son magníficas y ponen un montón de vías abiertas para la discusión, pero ahora una pregunta muy concreta, Ignacio. Llevamos 6 años diciendo que primero renovar, luego reformar, primero reformar y luego renovar. En la situación actual, ¿qué pueden hacer las asociaciones? ¿Qué puede hacer la ciudadanía para establecer un ultimátum, ¿no?, que suponga el cierre en abierto, digamos, de la situación actual? ¿Hay alguna propuesta concreta por parte de las asociaciones? ¿Hay algún recurso inmediato? ¿La petición del cese de los vocales del Consejo? Bien, desde Juezas y Jueces para la Democracia lo que deseamos fervientemente es que se avenga al juego institucional el principal partido de la oposición. Eso es lo que deseamos. Nosotros, desde Juezas y Jueces para la Democracia, hemos pedido la dimisión o renuncia de los vocales del Consejo porque eso facilitaría la renovación. Pero yo, desde luego, lo que deseo fervientemente es que, primero, se haga una renovación con el mayor consenso posible, pero si no es posible ese consenso, al menos que haya algún intento, que lo habrá, me imagino, por parte del Gobierno, de hacer algún tipo de renovación. Y ello, más que llevar a la práctica esa ley, lo que hará será seguramente atraer al Partido Popular a la renovación del Consejo. Gracias. Hemos dejado para el final la propuesta de Más Democracia que va a explicar el profesor Villoria, propuesta que se la apoya en el año 2020, que tuvo en su momento bastante eco mediático y que en estos momentos pensamos que es también buenos tiempos para retomar y dar a conocer. Manuel, cuando quieras. Vale, muy bien. Yo creo que venga. Muchas gracias. Sí, funciona bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy hiperresponsabilizado por hablar en nombre de Más Democracia. Voy a intentar no meter ninguna cosa mía de mi libro y decir las cosas con toda rapidez. Primer punto, creo que la calidad de una democracia se mide también, entre otras cosas, porque todas las instituciones que forman y conforman la democracia, cada una cumpla su misión adecuadamente. Entonces, ¿cuál es la misión esencial de un Consejo General del Poder Judicial, de un Consejo de la Magistratura? Si analizamos en términos técnicos, su misión fundamental es seleccionar, es establecer un sistema de carrera, gestionar la carrera, gestionar y debería gestionar una buena evaluación del rendimiento y del desempeño de los jueces y sancionar los incumplimientos, llevar el régimen disciplinario. Eso es lo que algunos aquí enseguida conectarán con la gestión de recursos humanos. Lo que haría un subsecretario, y aquí tenemos alguno que ha sido subsecretario, es gestionar recursos humanos. Eso es esencialmente, ese pomposo nombre del gobierno, los jueces, esencialmente es gestión de recursos humanos. Bueno, entonces, a partir de ahí, cómo conformar el órgano que debe gestionar los recursos humanos de alguien tan importante y tan extraordinariamente necesario para una democracia como son los magistrados y jueces. Pues podría ser el gobierno directamente los nombra y de alguna forma siguiendo ese modelo. En España también, si hay mayoría absoluta, sería el gobierno el que lo nombraría, también esa es la verdad, en nuestro modelo esa ha sido la historia, pero es verdad que eso nos llevaría a un modelo jacobino, de Constitución de 1791, que ha tenido enormes dificultades y, como todos sabemos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se pudo ya por fin controlar a los legislativos y también a través de la jurisprudencia, en el caso francés y a través del Consejo de Estado se estableció el derecho administrativo que permitió controlar al gobierno. Pero yo creo que eso, como hemos visto en Polonia, como hemos visto en Hungría, como ha intentado Netanyahu en Israel, creo que nos lleva también a un modelo autoritario a medio plazo. Es extraordinariamente peligroso. Entonces, la otra modalidad es el autogobierno, llamado así. Los propios jueces eligen a su consejo y establecen
quiénes van a gobernarse, quiénes van a gobernarlos. El problema aquí es para mí el de accountability, el de rendición de cuentas, ante quién rinden cuentas los jueces. Se rinden cuentas a sí mismos, pero claro, si tú tienes que conseguir el voto de tus compañeros, lógicamente luego cuando haya que establecer un procedimiento disciplinario, no por temas muy graves, donde siempre habría una posibilidad seria de tomar medidas, sino cuando tienes que tomar medidas por faltas de rendimiento, por mala praxis, y hemos visto muchos casos de mala praxis, saber quién se pone ahí delante de sus compañeros y les pone la sanción correspondiente. Entonces tenemos un problema ahí de accountability, de rendición de cuentas, que creo que es importante. Y en los dos casos tenemos un problema de eficacia, es decir, las personas seleccionadas ¿saben gestionar recursos humanos? ¿Tienen esas competencias? Bueno, ese sería el otro tema. Entonces, el tema fundamental es cómo combinar independencia con rendición de cuentas, y ahí es donde va nuestra propuesta, intentando equilibrar ambos elementos. Y esta propuesta viene de una evaluación que hicimos, que yo hice hace tiempo para la Unión Europea, de nuestro Sistema Nacional de Integridad, donde vi que la Junta Electoral Central tiene un elemento de selección por sorteo, y era uno de los órganos que mejor nos salía en toda la evaluación de nuestro sistema institucional. Con lo cual, bueno, aparte de mi vocación republicana y mi amor a la democracia ateniense y todo lo que supuso, el sorteo creo que tiene un componente interesante. Entonces, primer punto, soberanía popular. Efectivamente, el Congreso puede y debería establecer los requisitos para poder participar, para que las personas que quisieran ser miembros del Consejo General del Poder Judicial puedan participar en un sistema de selección, y establecer unos requisitos bastante serios y rigurosos. Y para ello hay que definir competencias, conocimientos, habilidades y actitudes para poder desempeñar esa labor en ese órgano, que tiene un componente político, pero que sobre todo tiene también un componente que es cumplir la misión para la que nace. Y en ese sentido, para los jueces, creo que jueces y magistrados sería más fácil definir competencias, conocimientos ya los tenéis, habilidades, bueno, hay algunas habilidades que serían importantes, como saber gestionar conflictos interpersonales, etcétera, y hay ciertas aptitudes que habría que controlar. Más difícil va a ser para los juristas de reconocido prestigio ponerse de acuerdo en todas las competencias, etcétera. Segundo elemento sería establecer el órgano de selección. El órgano de selección, en este caso, muchos hemos visto que han fracasado, pero en otras situaciones. Pero yo creo que en este caso, si eliges por sorteo a 3 miembros del Tribunal Supremo, con más de 60 años, 3 miembros del Tribunal Supremo, y luego sacas a concurso, por ejemplo, para empresas especializadas en selección de personal, 2 empresas, y que nombren 2 personas competentes para ayudar a estos 3 magistrados, pues podría funcionar perfectamente. El tercer elemento, de ahí surge un pool de candidatos y candidatas. Es fundamental que en ese pool de candidatos, cuando se hace el sorteo, tengamos cuotas de género y probablemente de categoría, y finalmente de ahí saldrían unas personas que no dependen de ningún partido, no dependen tampoco de ninguna asociación, no dependen ni siquiera de los miembros de la carrera judicial, sino que son autónomos e independientes y pueden serlo. Y finalmente creo que hay que volver también al poder, a la soberanía popular, y a tener un hearing, es decir, que estas personas pasen por una audiencia ante el Congreso y ante el Senado, que podría en algunos casos, por 3/5 también, eliminar a alguno de los miembros si se ve que no reúne las condiciones psicológicas, etcétera, para poder desempeñar el cargo. Y ese era el modelo, esencialmente. Bueno, creo que estamos fuera de tiempo. Coge el micro, por favor. Creo que estamos fuera de tiempo, entonces, o sea, siguiendo un poco con la línea de fondo que hemos ido viendo, o sea, ¿hasta qué punto en ese sistema, que claramente está definido, o sea, para cumplir las funciones, o sea, tiene una perspectiva como claramente técnica, ese diseño inicial del modelo, que tiene unas raíces profundamente democráticas, y el derecho de veto final, por así decirlo, garantizaría suficientemente esa legitimidad democrática de la que estamos hablando? Sí, vamos, yo creo que
que nos llevaría a un debate sobre la soberanía popular en un sistema de partidos, ¿eh? Y esto ya Sartori decía que la democracia hoy en día es un gobierno de partidos. Entonces, bueno, eso de la soberanía popular en un sistema como los actuales, donde la polarización es tan fuerte, donde las capacidades manipulatorias son tan elevadas, pues yo creo que habría que ponerlo bastante... ya no es ni siquiera la poliarquía de edad, es algo que se ha deteriorado todavía mucho más. Espero que algún día recuperemos nuestras capacidades verdaderamente democráticas. Pero bueno, yo creo que, considerando las limitaciones, sería suficientemente válido. Bueno, pues creo que efectivamente llegamos al momento de cerrar. Dejadme un par de minutos, en primer lugar, para poner en limpio lo que creo que este acto ha evidenciado. Y es que, pese al bloqueo político, existen profesionales y existe sociedad civil que están trabajando y están pensando sobre cómo se puede desbloquear esta situación. Y no solamente eso, sino cuál es la mejor manera para mejorar la democracia de nombrar a esos vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, el objetivo que hoy teníamos, que era poner encima de la mesa estas alternativas que existen, probablemente existirán más, pues háganse mayores debates. Pero esto está objetivo cumplido y creo que además con una claridad conceptual, en un tema que no es fácil de entender para no juristas, por cierto, con una claridad conceptual y con un respeto deliberativo, que es cómo se construye democracia. Por lo tanto, por parte de Más Democracia, estamos encantados de haber organizado este acto y de haber sido capaces de constatar que esa sociedad civil y esos profesionales están pensando y son capaces de deliberar mejorando la democracia. Ojalá esto fuera más habitual. Además, hacerlo en el Ateneo, al que le queremos agradecer que nos acoge siempre que hacemos este tipo de propuestas, porque el Ateneo es para nosotras y para nosotros uno de esos lugares de debate donde se construye democracia, donde personas de opciones muy diferentes podemos debatir con un respeto y con una calidad argumentativa que nos ayuda a mejorar esa deliberación. Y solamente me queda agradecer. Bueno, una cuestión práctica, y es que me lanzo a la piscina porque no lo hemos podido comentar con nadie, pero estoy segura que seremos capaces de en pocos días no solamente colgar el vídeo de este evento, que ha sido grabado por público, al que agradezco también su colaboración, sino en la página web hacer una pequeña crónica que nuestro compañero Pedro Silverio ha estado preparando y enlazar las diferentes propuestas que existan elaboradas, que se han podido ver aquí, para que quien quiera pues pueda descargarlas o pueda conocerlas un poco más en detalle. Y finalmente agradecer no solamente a vosotros 8, incluyendo el presidente Aguilarte, que estaba aquí, muchísimas gracias por venir y por la disposición con la que habéis venido, que no siempre es habitual. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria Lizo, por el cariño con el que has preparado este debate, jurista, que ha dedicado muchas horas a esto. Muchas gracias, Rafael Rubio, de Más Democracia, no solamente por el cariño y la profesionalidad con que lo ha preparado, es que déjame que lo diga, que hay menos medios. Acaba de venir en patinete de un vuelo internacional, no ha pasado ni por casa, ha venido con la maleta, directamente ha entrado en la sala y se ha puesto aquí a debatir las propuestas. Gracias, Emilia Sánchez, compañera de Más Democracia, por todos los apoyos y todo el trabajo, y a todos y todas los que lo han hecho posible, que muchos ni siquiera están aquí hoy, porque esto ha sido la conjunción de un montón de voluntades de personas muy diversas para que podamos efectivamente hacer estos debates que nos ayuden a profundizar en democracia. Muchísimas gracias.